Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Les saludamos como siempre con mucho gusto y mucho agrado. Le queremos invitar para que se quede con nosotros y también que se comunique a través de nuestras diferentes redes sociales, las cuales ponemos a su disposición para poder saber su opinión, comentario o bien alguna sugerencia. En esta ocasión, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante entrevista. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Gracias, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Urna, una emisión más del programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Mi nombre es Gaby de León, soy consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y el día de hoy le queremos dar la más cordial de las bienvenidas a Gloria Alcocer. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Gracias. Ella es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrolladoras Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana AC, coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018 y se desempeña como directora de la revista Voz y Voto, además de ser consultora de IDEA Internacional Paraguay. Y por supuesto una gran amiga. Gracias, Gloria, por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Gaby, al instituto, y es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Gloria, yo quisiera poner sobre la mesa un tema que, bueno, pues ha estado en la agenda nacional, que es el tema del feminismo. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Me parece maravilloso. ¿Qué es el feminismo, Gloria? Mira, para mí hay muchas definiciones, muchas que coinciden en ciertos puntos. Para mí el feminismo es la defensa de los derechos de las mujeres por un territorio igualitario. No es ser más que los hombres, no es estar enojadas contra los hombres ni querer matar a nadie, es la defensa de las mujeres para tener un piso mínimo y para tener una idea clara de que las mujeres somos primero, antes que mamás, hermanas, tías, sobrinas, amigas, somos personas y como tal merecemos una defensa férrea de nuestros derechos. Ha habido grandes confusiones con respecto de este tema del feminismo, incluso pues nos han atacado a las mujeres, se ha confundido los conceptos y bueno, hay que aclarar que el movimiento feminista pues es un movimiento político social que busca eso, básicamente la igualdad entre el hombre y la mujer en una determinada cultura, en una determinada sociedad. Y sobre todo yo te diría, a ver, efectivamente, por los sucesos que se han dado estos últimos días, meses, se ha puesto el feminismo incluso como de, es que yo no creo, ¿no? A ver, el feminismo no es una religión, ni es los Reyes Magos para saber si tú crees o no crees. Tiene que ver con una postura política, con una postura ideológica y hasta con una forma de vida que atraviesa justamente el concepto de igualdad, el concepto de democracia que está íntimamente ligado, creo yo, a los temas de feminismo. Entonces yo soy una mujer feminista, mi organización es una organización feminista, pero también cabe mucho entender que hay diferentes formas de practicar este feminismo, de ejercerlo, de entenderlo. Y creo que eso también es importante mencionarlo, porque no quiere decir que como somos feministas, todas vamos a pensar igual y todas vamos a opinar lo mismo. Las feministas buscan la igualdad de género. Este concepto es pues muy amplio, ¿no? Claro. Más o menos explícanos a grandes rasgos de qué se trata. Mira, yo creo que uno de los postulados, como te digo, del feminismo o del que yo soy afín, tiene que ver con que las mujeres y los hombres tengan un terreno parejo. Y mientras eso no suceda, las mujeres seguiremos buscando que ese terreno sea parejo. Es, digamos, un piso plano para que todas podamos competir con el sexo opuesto, digámoslo así, para tener un poco más de claridad. Eso no quiere decir que seamos más, que hagamos mejor las cosas. Supuestamente hay muchas teorías de que las mujeres, por una cuestión incluso neurológica, biológica, tienen mayor facilidad para hacer cosas. A mí me sorprende mucho cuando dicen, claro, es que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez y los hombres no. Pero bueno, ¿qué pasaría si intentamos educar en la igualdad?
y educar para que un niño desde muy chiquito pueda lavar los trastes, cuidar a su abuelita y estudiar. Les juro que a lo mejor sí funciona, ¿eh? Lo que pasa es que no hemos sido educadas desde esa igualdad y eso tiene que ver con esta defensa de ese piso mínimo. Los hombres muchas veces y por mucho tiempo, y es una cuestión histórica y cultural, han tenido muchas más ventajas, porque a las mujeres se les ha confinado en una cocina, se les ha confinado a los espacios privados. Aquellas que deciden salir, ahora tenemos una legislatura de la paridad, por ejemplo, pues reciben muchas más agresiones, reciben muchas más ofensas, pero no solamente de los propios hombres, de las mujeres, de la sociedad en general, porque tenemos una sociedad muy metida en un concepto que se llama el patriarcado. Y ese patriarcado es el que ha dicho las mujeres a la cocina, las mujeres para tener hijos, pero ese patriarcado no solamente está en los hombres, está también en muchas mujeres que reproducen estos estereotipos. Bueno, has tocado un tema muy importante que a lo largo de la historia pues las mujeres hemos tenido o hemos sido relegadas al ámbito privado, mientras que el ámbito público pues ha sido exclusivo de participación de los varones. Y una de las cuestiones que yo quisiera comentarte o preguntarte, Gloria, es cómo ha sido la lucha de las mujeres para incluirnos en los espacios públicos. Mira, yo me especializo sobre todo en casos con jóvenes y te puedo hablar desde las mujeres jóvenes, yo siendo ya no una mujer joven, pero lo fui en algún momento, y estudiando mucho y analizando mucho cómo participan, en este caso, las jóvenes. Y te diría que hay una paradoja del mundo adulto. El mundo adulto dice, las jóvenes no participan, pero cuando participan no les gusta cómo participan, porque toman unos caminos, si son los adecuados o no. Yo en lo personal no voy a defender el uso de la violencia. Me parece que no es el camino, pero entiendo la desesperación y el hartazgo. Y creo que el Estado mexicano desde sus diversos niveles tendrá que entender que las mujeres que están haciendo eso es porque están hartas de que maten a sus pares, de que maten a otras mujeres y que las maten desde que tienen 8 años hasta 70 años. Entonces, repito, no justifico la violencia, mucho menos la violencia. Mira, un muro se borra, como bien dicen, un monumento se repara, pero un cuerpo no. Y eso también aplica a que las mujeres no pueden ir por la vida agarrándose a golpes con las otras mujeres o con los hombres, en fin. Yo creo que no es la solución, pero me parece que hay que entenderla y que hay que ir más allá. Ese momento ya pasó, nos da un diagnóstico y nos dice, las jóvenes están marchando, las jóvenes están participando, cada vez más jóvenes. Antes veíamos chicas de 20, 25 años, ahorita estamos viendo marchar chicas de 12, 15 años, 16 años. Y con una claridad impresionante de su demanda, que es, no queremos que nos maten, es muy sencillo, no queremos tener miedo, no queremos llegar a nuestras casas aterradas pensando que nuestras mamás sufren, pensando si vamos a volver o no, pensando que los papás, porque también los papás sufren ese tema, van a pensar si su hija va a ser violada o cuando menos, si bien le fue, que yo creo que tampoco es que te vaya bien, pues que tengan algún tipo de toqueteo en un metro o de un acoso. Yo les invito a quienes nos ven en este programa y a quienes escuchan a que piensen que un piropo no es un piropo sino es pedido. Y es muy agresivo pasar por una calle y que te griten. Aunque te digan guapa, es muy violento. Y eso es lo que estas jóvenes están diciendo, ya basta. Es gravísimo que un gobierno como el gobierno de mi ciudad, de Ciudad de México, haya tenido que llegar a esos niveles, la gente protestando para que volteara a ver. Entonces el mensaje es muy claro, no debemos de llegar a eso, pero el Estado tiene que entender que es una situación de emergencia. Claro, ahorita estás comentando esta situación y bueno, habrá que decirlo, en México pues hay una violencia muy grave hacia las mujeres y mira, yo quisiera compartir con ustedes unos datos de la ONU, dice que el 40% de las mujeres, por lo menos el 40% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de abuso. Cada 4 minutos ocurre una violación sexual a una mujer en México. El 70% de las violaciones ocurre en un contexto familiar o social y lo más grave de todo, Gloria, es que cada 2 horas y media matan a una mujer en México por el solo hecho de ser mujer. Es decir, los feminicidios están fuera de control y la situación de violencia contra las mujeres es muy grave en nuestro país. Miren, yo justamente con esos datos que me parecen terribles, yo creo que hay casos muy emblemáticos en Ciudad de México, si no están familiarizados en el estado de Coahuila. Esta última marcha se hizo por un abuso policial a una menor de edad, a una chica de 17 años aproximadamente. Denuncia y hay todo un proceso incorrecto
en el que la chica no le creen, luego pierden sus pruebas periciales, pierden, o sea, es un, digamos, un acceso a la justicia que revictimiza. ¿Qué quiere decir revictimizar? Si a ti ya te molestaron sexualmente y llegas a denunciar a un ministerio público, no te creen, te hacen las pruebas más agresivas, no te reciben mujeres, no hay psicólogas. En verdad, eso es brutal, eso no puede seguir pasando. Y eso sí vamos a marchar, yo me incluyo en esas marchas porque he ido, y vamos a decir no estamos de acuerdo, pero marchar no es lo único. Tiene que haber un camino más amplio. Yo jamás voy a demeritar las marchas, soy absolutamente defensora de la plaza pública y del derecho de la ciudadanía a ser parte de esa plaza y a tomarla para protestar. Pero tiene que haber muchos otros caminos. Por desgracia, en Ciudad de México, como en muchos otros estados, espero que no pase. Nuestra jefa de gobierno tuvo que esperar a que eso pasara y además la reacción fue, hey, cuidado, provocadoras. Creo que no es la solución, creo que, repito una vez más y soy muy enfática, nada más les recuerdo que el hombre golpeado con mayor saña en esa marcha fue golpeado por otro hombre, no por una mujer. Entonces, creo que ahí es donde hay que hacer una reflexión muy profunda, pasar, yo les digo, la brillantina que se usó y que se usa ahora en las marchas, hizo un efecto, Gaby, muy importante, hizo que la gente volteara a ver, hizo eso, que brillaran estos problemas, pero tenemos que pasar de ahí, tenemos que seguir pensando que son temas que pasan todos los días. Yo creo que este programa dura más o menos 30 minutos. En lo que nosotros estamos sentadas en este momento va a haber 12 mujeres violadas en este país. Creo que eso no es menor. Eso es terrible. Y sobre todo comentar que la violencia contra las mujeres no es un tema exclusivo de las mujeres, que tengamos que salir a solucionar solo las mujeres, sino es un tema social, es un tema cultural, que para resolverlo todas y todos tenemos que aportar un granito de arena, Gloria. Y que yo creo que, por ejemplo, a mí me decían, bueno, ¿y qué tienen que ver los institutos electorales locales en todo esto? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes promueven una cosa importantísima que se llama el diálogo. Entonces, si nosotros no hacemos diálogos y no hacemos que la gente se escuche, y bien dices, Gaby, no es un problema de mujeres. El problema de género no es exclusivo de mujeres, es de hombres y de mujeres. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, tienen un programa que tengo entendido que es sobre masculinidades. De eso hay que hablar. Pero si nosotras las mujeres seguimos pensando que solo entre nosotras tenemos que discutir esto, híjole, grave problema, porque entonces ¿cuándo le vamos a cambiar el chip a los hombres? ¿Y cuándo vamos a involucrarles, no solo a ser parte del problema, sino de la solución? Claro que sí. Bueno, vamos a continuar platicando sobre este tema. Estamos hablando sobre feminismo y democracia. Vamos a un pequeño corte, si nos lo permiten. Quédese con nosotros aquí en La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Regresamos. Gracias por regresar a La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con Gloria Alcocer sobre feminismo y democracia. Y hablábamos precisamente antes del corte, Gloria, acerca de este tema del feminismo y sobre todo también de la violencia tan generalizada que sufre la mujer en México. Y también hablábamos de que es un tema no exclusivo de mujeres, sino que para solucionarlo, todas y todos nos tenemos que involucrar. ¿De qué manera podemos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, empezar a aportar a la solución de la violencia de género en México? Mira, yo creo que hay diferentes, como bien dices, como dimensiones, espacios. Creo que lo primero, en mi experiencia, es educar en la igualdad. Eso es fundamental. Y que las niñas sepan que son buenas para ser jugadoras de fútbol y los niños para ser cocineros. Que se pueden vestir de flores los niños y no pasa nada. Que pueden llorar y no pasa nada, y que las mujeres pueden tener aspiraciones desde muy chiquitas a dirigir un país y tienen ese derecho, no es solamente la capacidad o no, es un derecho. Creo que eso es lo primero. Luego entender que la resolución de conflictos tiene que ser pacífica y tiene que ser a través del diálogo, y por eso decía yo en el corte pasado la importancia de las instancias electorales en estos espacios, y el promover espacios de diálogo, el promover espacios que sean como estas. Imagínense como una olla express, ¿no? Una olla de presión. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta válvula de la que se libera energía pueden ser esos espacios en donde las y los jóvenes, pero también la ciudadanía en general, pueda tener una voz y pueda ejercer su derecho a ser escuchada. Ese es el primero. Luego las autoridades tendrán que entender en todos sus niveles que no es
no es posible que las mujeres no son violentas porque sí, no rompen un vidrio o no rayan un edificio porque sí. Yo creo que si uno se detiene a ver todas las pintas, yo estoy en contra de lo que pasó, no me gusta lo que pasó, pero lo entiendo. Y si uno se acerca a ver esas pintas en el Ángel de la Independencia, por ejemplo, en la Ángela, porque es Ángela, no Ángel, podrá ver todos los mensajes de furia de estas chicas. Y de dolor. Y de dolor absoluto. Yo no he tenido la desgracia de pasar ni por un feminicidio en mi familia o con la gente más cercana a mí, o una desaparición, pero sí tuve un secuestro express en un taxi hace muchos años, y sé lo que es tener mi vida en las manos de alguien más. Y eso es para quemar una ciudad. ¿Pero eso me va a hacer quemar una ciudad? No. Me hizo entender, después de muchos días de no poder salir de mi casa cuando tenía 19 años, que esa no era la solución. Y creo que fue uno de los grandes motores en mi vida para hacer lo que hago y para trabajar en lo que hago. Entonces, creo que nunca había contado esto públicamente, es algo muy complicado de entender, pero cuando me dice no entiendes, sí lo entiendo, porque tuve muchas horas, mi vida en las manos de alguien más, no pasé violencia sexual, pero la sola amenaza de saberte que esto te puede pasar, te cambia la vida, Gaby. Entonces las entiendo, pero no lo comparto. Y creo que podemos pintar muchas cosas. Si a mí me dicen que pintar el ángel va a solucionar esto, agarro el grafiti y me voy y me trepo hasta que lo pinte. Pero sé que no va a ser lo único. Entonces, estos institutos, estos espacios, lo que deben de generar es ese diálogo. Lo que deben de generar es este espacio de toma de decisiones de la ciudadanía. Y queremos empoderar a las personas jóvenes, queremos que participen, luego no nos espantemos como participan, porque es proporcional a la violencia que están viviendo. Y sobre todo las mujeres, quienes tengan, ahora sí se los digo, hijas, hijos, pero piénsenlo como las mujeres como personas. Merecemos caminar en una calle sin tener miedo. Merecemos subirnos a un camión sin tener que cargar 2 celulares y 2 monederos para que cuando te roben el más barato y el monedero con moneditas. Eso es terrible. Entonces también tenemos que ponernos en los zapatos de las otras, entenderlas, entender el mensaje y que ese mensaje nunca más llegue con tanta rabia. Claro, bueno, alrededor de esta marcha hubo muchísimas voces y muchísimas opiniones al respecto. Hay quien dice que bueno, que las feministas y las mujeres lo han intentado todo, ¿no? Políticas públicas, conferencias, conversatorios, llamados de atención a la autoridad, libros, tesis, etcétera, y que las autoridades no las han volteado a ver. Y por otro lado, pues están las voces en que coincido contigo, que puede ser legítima el reclamo y que además lo comparto porque esto es un tema que tiene que parar ya, pero la forma no es la adecuada. Y sobre todo, mira, creo que el gran debate últimamente y sobre todo en redes sociodigitales ha sido las formas. Entonces hay feministas que dicen, no, claro, hay que destrozar una ciudad porque si no, no nos van a oír y esa es la forma. Otras dicen, no, es que hay muchas formas. Yo soy de las que hace libros, marchas, voy a los espacios a pelearme, voy a los gobiernos. Me acuerdo cuando era mucho más joven que llegaba a reuniones de CONAVIM, de un órgano que se dedica a combatir violencia, y decían, ahí viene la gritona. Y aprendí con los años que ganaba más de otras maneras, pero eso no iba a dejar que yo dejara de marchar. No lo voy a hacer, voy a seguir yendo a las marchas en la forma en la que yo considero que es la forma, no sé si la palabra, Gaby, sea adecuada, pero sí en la forma que a mí como Gloria me representa. Voy a seguir acompañando a las y los adolescentes, solo acompañarles, porque ellas son sujetas de derecho y libres autónomas para tomar sus decisiones, pero no voy a dejar de insistir en que la violencia no es la solución. Creo que el diálogo es la solución, creo que la resolución de conflictos pacíficos, yo como bien lo leíste, fundé una red que se llama la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica y la fundé en Colombia. Y si algo aprendí con el trabajo con gente colombiana que han pasado por una historia muy agresiva, muy violenta, es que no podían seguir respondiendo a la violencia con violencia, tenían que generar espacios de diálogo, por más dolorosa que fuera el tema, por más complicado que fuera, tenían que priorizar el diálogo, porque si no iba a ser una espiral que nunca iba a terminar. Y fíjate que ahora que tocas el tema de Colombia, precisamente tantos años de violencia en la guerrilla, pues lo solucionaron con una mesa de diálogo. Se sentaron a platicar de un lado los guerrilleros, del otro lado gobierno, sociedad civil, y llegaron a un acuerdo de pacificación, todo por la vía del diálogo. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer y convivir muy cercanamente con un hombre fundamental en esos procesos en Colombia que se llama León Valencia.
Y él fue de los grandes ejemplos para mí, búsquenlo en internet, cuando me dijo: Gloria, hay que sentarnos y dialogar y perdonar. Yo sé que ni perdón ni olvido para quien mató a una niña, a una mujer, a una persona, a quien sea, pero quien haya hecho, aparte con este lujo de violencia, yo sí digo ni perdón ni olvido, ¿verdad? Pero necesitamos pasar por un proceso de reconciliación. Yo excluiría ahí en los temas más rudos de los que perpetran la violencia, pero sí entre la ciudadanía y sus autoridades. Y creo que los institutos electorales, desde el nacional hasta los locales, juegan un papel fundamental en eso. Y ahí volvería a insistir en algo que a lo mejor no viene tanto al caso, pero que sí viene, que es no desaparecer los órganos locales. O sea, la democracia construida desde lo local, la democracia construida desde los institutos locales electorales, los famosos OPLE, es que es una locura intentar desaparecerles. Yo no coincido con estas voces que dicen, si desaparece no pasa nada. No, sí pasa, porque si hay pocos espacios de diálogo, va a haber menos. Si hay pocos espacios de resolución de conflicto, va a haber menos. Y yo creo que la democracia, no sé, implica un ejercicio de sumar, no de restar. Así es. Bueno, en el caso, para volver al tema de la solución de este problema, una de las cuestiones que como sociedad tenemos que tener es la exigencia. O sea, tenemos que exigirle a las autoridades que pongan atención al tema, que generen políticas públicas que tiendan a disminuir y a combatir efectivamente estos delitos que se están cometiendo en contra de las mujeres, y sobre todo pues a las que ya pasaron por este proceso, pues que se les dé un apoyo y un seguimiento a las víctimas, ¿no? Y mira, a las víctimas, pero también a las familias. Yo creo que esto, yo he visto las marchas y he acompañado marchas de mamás que buscan a sus hijas. Es doloroso hasta no tienen una idea. Es dolorosísimo, pero también los papás de los chavos de Ayotzinapa, que eran hombres, pero que también sufrieron una violencia, también. Lo que estamos viendo es un momento de violencia estructural muy fuerte en este país, pero efectivamente es mucho más agresivo contra las mujeres, porque las mujeres nos matan por ser mujeres, a los hombres en su gran mayoría no. Entonces yo creo que aquí no es una competencia de tragedias y de a quién le duele más que maten a quién. La violencia no nos tiene que gustar a nadie, tenemos que buscar estas soluciones, como bien lo dices, para las víctimas, pero para sus familiares, para sus amistades. No podemos tener mujeres solas buscando a sus muertos y a sus muertas en fosas. Este país se está volviendo una fosa y eso es muy peligroso. Como demócratas, Gloria, promovemos el diálogo. ¿Cómo empezamos el diálogo con las autoridades para la solución de este problema específico que es la violencia en contra de las mujeres? Mira, yo lo ubicaría en dos dimensiones, en el caso sobre todo de las jóvenes. Primero haría espacios de escucha entre estas jóvenes y a lo mejor espacios que se llaman intrageneracionales, que no solo sean de jóvenes, que pueda haber muchas edades, pero que se propongan ya no, los colombianos dicen, mira, el problema ya lo sé, deme soluciones. Yo creo que el problema ya lo sabemos. Tenemos que buscar espacios de diálogo, primero, como te digo, entre las afectadas, las que marcharon, las preocupadas. A mí no me tienen que matar a una familiar para que sea empática en esto. Yo voy a pelear por esto siempre. Entonces pondría primero esas mesas de diálogo, esas mesas que creo que este instituto puede hacerlo de una manera bastante positiva y efectiva, y después llamaría a las autoridades y les diría, escuchen. Tienen mucho que decirles. Nosotros en Fuerza Ciudadana tenemos muchos años haciendo eso, muchos años haciendo diálogos con las y los jóvenes, pero también con las jóvenes, y después sentando a los gobiernos a decirles, hey, escucha. Y también trabajamos con los gobiernos para decirles, solamente con adultos y adultas, para decirles, piérdele el miedo a las personas jóvenes, escúchalas y te vamos a dar herramientas para que lo hagas. Creo que por eso es multidimensional. Pero al final, como bien lo dices, somos feministas, somos demócratas y nuestro camino va a ser la resolución pacífica de los conflictos. Claro, y finalmente resaltar que esto es un tema social, que quienes nos escuchan pueden empezar a aportar a la solución de este problema desde sus casas, evitando la discriminación entre sus hijas, entre sus hijos, ¿no? Esas conductas que,
sírvele a tu hermano, levántale el plato a tu papá, o te toca lavar la ropa a ti y tu hermano se va al cine, o por ejemplo, tú llegas a las 10 y tu hermano sí puede llegar a las 2 de la mañana. Todas esas cuestiones hay que analizarlas, cómo desde nuestras familias estamos aportando al problema y cómo también podemos aportar a la solución para después, bueno, exigir en colectivo a las autoridades pues que hagan la parte que les corresponde. Y hacer consciente, yo les diría, cerrando mi intervención, hacer consciente todos esos pequeños detalles culturales que no nos damos cuenta. Yo les voy a invitar a quienes nos ven y nos escuchan a que hagan un ejercicio. Analicen la música que escuchan, analicen la televisión que ven, las series que ven. Ahí van a encontrar una cantidad de violencia brutal. No, Maluma no está padre, cantar 4 a la vez no está padre. Promover la violencia contra las mujeres no es una broma, las canciones no son una broma, las canciones construyen cultura, la cultura construye acciones. Por eso tenemos también, yo no soy de la cultura de prohibir, nunca, soy la cultura de educar, de analizar, de pensar. Y creo, como bien lo dices, Gaby, y también piensen, no hay, en este país, ¿saben quiénes son a los que más les dicen ninis? A las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes no es que no hagan nada, es que su trabajo no está remunerado, porque cuidan viejitos, cuidan niños, limpian casas, o sea, están en una cantidad de actividades que los hombres no. Entonces, veamos desde ahí y entendamos que las desigualdades, que eso es lo que pelea el feminismo, de eliminar esas desigualdades, tienen que ver desde la casa, desde cómo nos vemos, desde lo que miramos, cómo nos expresamos. El decirle a alguien maricón no es chistoso. Corres como niña, analicen lo que implica eso y vamos a entender la violencia tan dura que estamos viviendo las mujeres. Pues muchísimas gracias, es un tema de verdad muy complejo. Gracias Gloria por platicar con nosotros el día de hoy y a quienes nos escuchan también les agradecemos el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos en una emisión más de La Urna, el programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias Gloria. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les recordamos que se mantienen abiertas las convocatorias para participar en el prototipo de la nueva urna electrónica, así como la relativa a la integración de los comités distritales electorales para el próximo proceso electoral. Es así como nos despedimos, no sin antes agradecerles y les queremos invitar a mantener contacto a través de nuestras vías de Facebook, Twitter e Instagram. Podemos tener comunicación con usted. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos también a Coahuila Radio y Televisión. Pase usted una excelente tarde. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.